Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Infotech. En nuestro programa de hoy les mostraremos cómo hasta el cuponcito de toda la vida se ha dejado llevar por las nuevas tecnologías para dar paso al cupón electrónico. Les desvelaremos también todos los secretos del mundo de la fotografía. Antes hacemos un repaso por la actualidad tecnológica. Los expertos están de acuerdo en que la energía suministrada por el viento podría ser una buena alternativa de futuro para alimentar las saturadas redes eléctricas. Sin embargo, algunos sospechan que el uso de este tipo de energía podría desestabilizar estas redes. Un estudio realizado en Holanda lo desmiente. El trabajo realizado por el investigador Hans Ludwig del Netherlands Organization for Scientific Research confirma que aportando las medidas técnicas apropiadas, los posibles problemas que podrían producirse en la red eléctrica serán resueltos sin dificultades. Si esto es así, la energía eólica podría convertirse en una fuente sustancial de electricidad. Para llegar a esta conclusión, Ludwig desarrolló varios modelos de simulación que muestran cómo la energía eólica afecta al comportamiento de las redes en situaciones concretas. Estas simulaciones también pueden usarse para establecer la naturaleza exacta y dimensiones de las medidas técnicas que se requerirán. Eso sí, estas medidas a tomar para evitar problemas dependen considerablemente del tipo de turbina eólica utilizada. Los automóviles que se moverán gracias al uso de células de combustible están mucho más cerca de hacerse realidad gracias a las membranas de cerámica que han diseñado los ingenieros del Argonne Laboratory, las cuales permitirán extraer hidrógeno de forma eficiente y barata a partir de combustibles fósiles convencionales. Las células o pilas de combustible generan electricidad mediante el proceso contrario a la electrólisis. Uniendo hidrógeno y oxígeno, obtienen agua como subproducto y así como energía eléctrica, que puede usarse para mover un motor como los que impulsarán a los coches del mañana, mucho más ecológicos. El principal problema al que se enfrentan los ingenieros es la obtención económica del hidrógeno que consumirán las células de combustible, y como instalar una red de distribución de este gas tan volátil puede ser demasiado caro, estos ingenieros han diseñado una membrana cerámica que permitirá extraer el hidrógeno directamente de los actuales combustibles fósiles, evitando crear una red nueva de instalaciones que produzcan este gas. Científicos israelíes del Weizmann Institute han conseguido eliminar tumores malignos en ratones utilizando una sustancia que se encuentra de forma natural en el ajo. La sustancia se llama allicina, la responsable de otorgar al ajo su aroma y gusto particulares. Durante años los investigadores han sabido que es tan fuerte como tóxica. Con ella se ha logrado matar no solo células cancerosas, sino también microbios e incluso células sanas. Por fortuna para nosotros, la allicina es altamente inestable y se descompone rápidamente una vez se ingiere. El secreto del experimento radica en un nuevo método para introducirla directamente en las células del tumor, dejando a las demás intactas. Un experto en robótica llamado Vladimir Bajovic, de la Carnegie Mellon University, ha desarrollado una herramienta que mejora automáticamente la apariencia de las fotografías. El sistema, llamado Shadow Illuminator, añade digitalmente luz a las zonas oscuras de la imagen que lo necesitan, transformando radicalmente su atractivo artístico. Utilizando principios basados en la física de cómo se forman las imágenes ópticas, el Shadow Illuminator imita los procesos de visión que se llevan a cabo en el ojo humano. Examina el contenido de una fotografía, estima las condiciones de iluminación y después aumenta el brillo de las sombras. También mejora detalles que se encuentran dentro de ellas. ¿Son ustedes de los que piensan que la suerte está en un solo número? Pues si es así, no se pierdan la última incorporación que ha hecho a sus filas la Organización Nacional de Ciegos de nuestro país. Se trata de una nueva herramienta para tener la suerte más cerca que nunca. Cualquier número con tan solo pulsar un botón puede convertir todos nuestros deseos en realidad. No se trata de una lámpara maravillosa, sino del TPV, el nuevo terminal punto de venta de la ONCE. De momento se trata solo de una experiencia piloto que se está desarrollando, entre otras ciudades, en Madrid y Barcelona. Pero desde luego es un proyecto con grandes miras. El juego de la ONCE, las loterías pasivas son muy poca intervención del jugador, pero si el jugador puede elegir el número,
pues ya tiene una cierta responsabilidad en que le toque o que no, y aunque no le toque, pues se siente más satisfecho que sin elegirlo. El TPV es un pequeño mando, ligero y de fácil manejo. Este tipo de terminales, que ya son muy empleadas en otros gremios como en el de la hostelería, han sido especialmente adaptadas para ser utilizadas por invidentes. De ahí que el TPV incorpore esta voz tan profunda. Lo primero de todo es identificarse como trabajador de la ONCE, para lo cual tiene que introducir su tarjeta de vendedor, que lleva una banda magnética, pasarla por la ranura, esta que aparece aquí a la derecha del terminal, y a partir de ese momento teclear su contraseña, que son un número de 4 dígitos, y a partir de ese momento ya está conectado al sistema central y ya puede operar y realizar todas las transacciones que quiera. Y es que la seguridad ha sido una de las pautas más importantes a tener en cuenta a la hora de poner en marcha esta unidad portátil de venta. Con esta clave se asegura que ninguna persona no autorizada pueda poner en marcha la unidad. Y lo mismo pasa con los cupones emitidos, que son irrepetibles. El cupón electrónico se imprime mediante esta impresora térmica y lleva cada cupón o cada serie de cupones va identificado con unos códigos de barras que aparecen en la parte superior y en la parte inferior del cupón electrónico. Llevan también una hilera de dígitos que identifican al vendedor la operación, el número que se ha vendido. O sea que no se puede o es muy difícilmente, vamos, no sabemos en principio que se pueda falsificar. Además, en el momento que ese cupón electrónico se ha pagado por un terminal, está anulado y no se puede cobrar en ningún otro sitio. El TPV dispone de un menú por el que el usuario va navegando para seleccionar la acción que desea llevar a cabo. En cuanto a venta de cupón, desde luego, bueno, pues va a ser un vender a la carta, porque el cliente va a poder elegir desde los 5 dígitos que tiene el cupón hasta 4, 3, 2 o una terminación. El vendedor entonces el terminal le pregunta el criterio de búsqueda, el vendedor teclearía el que elige el cliente, entonces el terminal conecta con el sistema, averigua si existe ese número o bien el número entero de 5 cifras o las 4 o las 3 y le indica al vendedor si existe el número de 5 cifras o todos los que existen terminados en 4 o todos los que existen terminados en 3. Y entonces el vendedor se lo transmite al cliente y puede elegir cuál de ellos quiere. A partir de ese momento, pues la venta está realizada. Le daría a validar a la tecla última, digamos, que es la más importante, que es la de validar, y el cupón sale impreso. Puede realizar pago de premios y verificar pago de premios, es decir, cualquier cliente que se dirija al vendedor para comprobar si un cupón que ha comprado está premiado, pues el vendedor lo sitúa en este soporte, en esta guía, y mediante el lector de código de barras que está situado aquí en la parte frontal del terminal, pues se verifica si el cupón está premiado. Si quiere realizar el pago de ese cupón premiado a través del terminal, se lo indica y a partir de ese momento ese cupón aparece en el sistema como pagado, no puede volverse a pagar en ningún otro centro de la ONCE y esa cuenta, digamos, que ha realizado el vendedor se refleja también automáticamente en su cuenta de vendedor. Además, con esta unidad, el vendedor de la ONCE no necesita devolver los cupones no vendidos al final de la jornada, sino que se hace automáticamente desde la terminal. Para hacer todo esto, la terminal envía todas las órdenes o peticiones hasta la sede central de la ONCE, desde donde éstas se autorizan. Así se evita, entre otras cosas, que se repitan los números de los cupones vendidos. Se reservan una serie de números, digamos que esos números se aíslan de los demás. Y esos números se van gastando conforme se van pidiendo, de manera que puede llegar un momento en que no quede la terminación que solicita el cliente, pero va a haber números suficientes para que la mayoría de los clientes puedan llevarse el número que quieren. Si esto fuera un boom el primer día y se acotaran los números, pues habría que reservar más números, pero en principio no va a haber problema con eso. Eso sí, el vendedor que desee llevar una de estas modernísimas terminales tendrá que pasar un curso de adaptación, con examen incluido. Vamos a hacer cursos de 5 días por vendedor, en grupos de 5, que tienen que superar después, como si dijéramos un examen, que si no lo superan no se les da el aparato. De momento, estas nuevas
Terminales aún no tienen fecha de salida en nuestra región, pero mientras llegan siempre nos quedará el cuponcito. Como tantas otras cosas, la fotografía es una de esas técnicas que la mayoría utilizamos sin pararnos a pensar lo fácil o lo difícil que resulta obtener una foto con tan solo apretar un botón. ¿Se imaginan ustedes cómo fueron hace casi 2 siglos los comienzos de esta ciencia, que está ya en su era digital? Les proponemos, para averiguarlo, un viaje a través de la historia de la fotografía. ¿Nos acompañan? Aficionados o profesionales, lo cierto es que todos tenemos en casa álbumes llenos de fotos, con las que conservamos nuestros momentos más queridos. Más allá de la cotidianeidad familiar, las salas de todo el mundo se llenan de grandes exposiciones fotográficas en las que se reflejan los temas sociales del momento o con las que simplemente se hace arte. Un arte que esconde una gran tecnología. Fue en la primera mitad del siglo XIX cuando corrían por todo el mundo los rumores de un nuevo ingenio que podía paralizar los momentos como si de un cuadro se tratase. Unos años antes se había obtenido la primera fotografía que se conserva, reflejando en una placa de peltre pulida y pulverizada con betún de Judea una imagen. La exposición duró 8 horas, pero sobre cuál fue en realidad la primera fotografía de la historia y por tanto su inventor, hay aún opiniones contrapuestas. Hay un debate abierto en la actualidad sobre quién inventó la fotografía. En Francia, por ejemplo, que ha sido la que históricamente se le ha atribuido durante más años porque tuvieron mejor servicio de marketing y lo hicieron mejor, pues se le atribuye como pionero absoluto a Niepce con una foto que hizo en 1822 desde la ventana de su estudio, de los tejados de su pueblo. Esa foto ha desaparecido, entonces hay polémica entre los historiadores si es esa o no es esa, o si son unas posteriores que se conservan de Daguerre. Lo que sí está claro es que Niepce y Daguerre se asociaron, entonces de un modo u otro fueron los primeros en dar a conocer la fotografía como proceso. Lo que pasó es que cuando ellos la difundieron a través de la Academia de las Artes y las Ciencias, bueno, la Academia de Ciencias, entonces no había de arte, la Academia de las Ciencias francesa, lo que ocurrió es que ellos al difundirla al mundo, entonces se levantaron voces de otros sitios diciendo nosotros también. Entonces en Inglaterra apareció un hombre que era Fox Talbot que decía haber sido él el pionero. Desde mi punto de vista la cosa está más clara. Niepce y Daguerre inventaron un proceso fotográfico que producía imágenes positivas con mucha calidad, pero eran positivas y no se podían sacar copias de ellas, ¿vale? Y Fox Talbot lo que inventó fueron imágenes negativas, de menos calidad, pero Fox Talbot fue el que inventó la idea de negativo, del cual se pueden sacar copias. La caja negra era una caja cuadrada con un pequeño orificio en uno de sus lados por el que penetra la luz, las imágenes, que se reproducen invertidas en una placa situada al fondo. En esta cámara oscura vemos como la imagen formada por la lente y señalada con la letra B es reflejada por el espejo, M, sobre el cristal, N. Las primeras cámaras fotográficas constaban de un objetivo, un obturador y un diafragma. Posteriormente apareció la cámara de fuelle. En ella ya eran regulables el diafragma y la velocidad de obturación. El principio de la cámara oscura es un fenómeno que se da en la naturaleza cuando ocurren 3 circunstancias. Hay un recinto oscuro, hay un orificio en una de sus paredes y hay un exterior iluminado. Entonces lo que ocurre es que dentro se forma una imagen invertida de lo que hay fuera. Entonces, ese fenómeno ya se conocía desde Aristóteles. Lo que pasa es que no fue hasta el Renacimiento cuando los pintores hicieron un uso de ella y lo aplicaron para calcar escenas del natural. Luego, a lo largo del siglo XVII y XVIII, se fueron sofisticando estas cámaras, se hicieron portátiles y se llenaron de ingenio. Por ejemplo, se adaptaban carruajes y se convertían en cámaras oscuras para poder salir al campo a dibujar, o se inventaban cámaras de bolsillo o con forma de libro o montadas sobre el puño de un bastón.
Así, a lo largo de la historia, la cámara fotográfica ha seguido un perfeccionamiento constante hasta llegar a nuestros días, donde simplemente hay que apretar el obturador para obtener una excelente fotografía. Esta fotografía popular comenzó en 1888 con la primera cámara de mano de Kodak, un avance del que mucho tenemos que agradecer a George Eastman, fundador de la Eastman Kodak Company. Eastman era un aficionado que compró un equipo fotográfico de los días de la placa húmeda. La cámara era tan grande como una caja de jabón y necesitaba un pesado trípode. El cuarto oscuro era una tienda de campaña que debería ser lo suficientemente grande para que pudiera operar en ella al extender la emulsión sobre las placas de vidrio antes de la exposición y posteriormente para revelar las mismas. Todo este complejo proceso y su pasión por la fotografía llevaron a Eastman a trabajar en la simplificación de la máquina fotográfica, comenzando por crear una nueva emulsión, para lo que se ilustró con todas las publicaciones sobre fotografía habidas hasta la época. El problema con que se encontró Eastman cuando llegó al mercado fotográfico fue que los únicos procesos comercializados que había eran el daguerrotipo y el colodión húmedo. El daguerrotipo tenía mucha resolución, pero producía imágenes positivas, de manera que si querías una copia tenías que volver a posar y hacerte la foto. Además con tiempos de exposición muy largos todavía, de 5 minutos. El colodión húmedo acorta esos tiempos de exposición, pero a cambio te obliga a trabajar con la emulsión húmeda, es decir, había que prepararla en el momento y ponerla en la cámara para que fuera sensible, si no perdía sensibilidad. Después de muchos intentos y experimentos, Eastman decidió fabricar un nuevo tipo de cámara para llegar al público general. Esta fue introducida al mercado en junio de 1888 y fue la primera cámara Kodak. Era una cámara de tipo de cajón, ligera y de tamaño pequeño, cargada con un rollo de la película desplegable y con suficiente longitud para tomar 100 exposiciones. El precio de la cámara, ya cargada, era de $25 e incluía su estuche y una correa para el hombro. Este fue el comienzo de la fotografía tal y como hoy la conocemos. La aparición de Kodak en el mercado fotográfico supuso no solo el abaratamiento de las cámaras y la simplificación de las mismas, sino la gran novedad de Kodak fue que aportó lo que tenemos hoy en día, que era el servicio postventa, ¿no? Los servicios añadidos a la fotografía, porque lo que hizo Kodak fue venderte una cámara con la película ya cargada y además en el precio iba incluido el revelado y además las copias te las daban montadas en unas cartulinas pues con un filo dorado y así muy elaboradas, ¿no? Entonces eso enganchó bastante a la gente que no tenía más pretensiones fotográficas que la diversión, ¿no? O sea, es la primera vez que la fotografía sale a la calle a captar instantáneas, ¿no? Lo que se llamaron instantáneas, que son fotos de la vida diaria. Sensibilizada la sociedad en general con el novedoso mundo de la fotografía, se imponía hallar un modelo que diese al nuevo público más calidad por menos precio. Era el nacimiento de la Leica. Leica era la abreviatura de Leitch Camera. Leitch era un fabricante de objetivos alemán que para probar sus ópticas, él fabricaba ópticas para cámaras de gran formato, esas de fuelle, muy complejas, muy pesadas, y esta gente fabricaba objetivos para esas cámaras. Entonces uno de los ingenieros, para llevar esos objetivos y probarlos, se inventó una cámara pequeñita, metálica, muy robusta, a la que le acoplaba esas lentes que eran muy buenas. Y esa cámara funcionó, gustó mucho y empezaron a fabricarla en serie a partir de los años 20, en 1922 fue la fecha oficial, 1927, por ahí se movieron, y cuando la lanzaron al mercado supuso un cambio muy importante, porque era la primera vez que una cámara buena estaba al alcance de la gente que tampoco tenía grandes conocimientos técnicos, ¿no? Digamos que hasta entonces había cámaras de gran formato muy sofisticadas, con mucha calidad, para gente muy experta, y las cámaras de Kodak que eran muy rudimentarias y de poca calidad. Entonces Leica supuso el punto medio, o sea, cámaras muy buenas, pero pequeñas y accesibles. En la actualidad, de nuevo, parecen llegar cambios para la técnica fotográfica y se impone la digitalización. Un mundo, el digital, que, si bien dicen los expertos, aún no ha logrado alcanzar la calidad de la fotografía analógica, sí que abre una puerta inmensa a la imaginación,
porque el mundo digital, hoy por hoy, no tiene límites. La tecnología utilizada por las cámaras digitales, sea cual sea su tipo, se basa en la sustitución de la película por un chip sensible a la luz. Una imagen digital se caracteriza por poder ser representada mediante una serie de dígitos binarios, ceros y unos. Es decir, cualquiera de las imágenes que estamos viendo están almacenadas en unos ficheros formados por una larga colección del siguiente tipo: 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Estos dígitos son los que representan tanto su intensidad lumínica, más o menos oscura, como su color. La cámara digital se compone de dos elementos, la lente y el capturador digital, ¿no? Ese capturador digital toma la imagen y la imagen es codificada, en este caso, en un lenguaje binario, ¿eh? Ya sabemos todos que el lenguaje binario no es más que la representación de ceros, ¿eh? Esa imagen, como ocupa un ancho de banda, un espacio muy grande, generalmente se comprime, es decir, que la propia cámara digital ya tiene un elemento compresor, ¿eh? Generalmente comprime la imagen en un formato determinado, que suele ser un formato TIFF o JPEG o GIF. El chip encargado de capturar la imagen es el elemento más importante dentro de cualquier cámara digital. Su estructura es reticular y cada uno de sus puntos es un elemento fotosensible que recibirá más o menos luz. Cuantos más veces sea capaz de recibir el CCD, mejor será la calidad obtenida con la cámara. Es lo que conocemos como definición. Se expresa por el número de píxeles de la cámara. Una de las principales ventajas ofrecidas por la fotografía digital consiste en las enormes posibilidades que ofrece a la hora de facilitar su manipulación. La práctica totalidad de las fotografías producidas por cualquier estudio profesional deben ser retocadas antes de ser reproducidas en cualquier medio. Si se dispone de una imagen digital, un ordenador y el programa apropiado, estos retoques pueden ser realizados de una forma mucho más rápida y con una calidad incomparablemente superior a la que se puede obtener por otros medios. Además, y puesto que se trata de un fichero digital, la calidad de esta imagen no disminuirá nunca. En general, las ventajas de la fotografía digital, como la tecnología digital, pues en primer lugar podemos hablar de una mayor calidad de imagen. En segundo lugar podemos apuntar las ventajas del procesamiento de la imagen, es decir, que nosotros podemos coger una imagen digital y podemos someterla a cualquier tipo de modificación sin que por ello sufra ninguna degradación, es decir, podemos insertar en la imagen cualquier tipo de texto, podemos jugar con las características de la imagen, con el brillo, con la saturación, con la luminosidad. A la hora de transmitir la imagen por cualquier medio físico de transmisión, esa imagen no sufre ningún tipo de distorsión, es decir, que con independencia del medio empleado, la imagen digital siempre permanecerá en estado puro. Así es como hoy, con la tecnología de su lado, y ayer, con más entusiasmo que medios, la fotografía se ha ido abriendo paso rápidamente en nuestras vidas, para ser ya ese retrato eterno del pasado del que nadie quiere prescindir. Con este recorrido llegamos al final de nuestro tiempo, aunque no queremos despedirnos sin felicitar a Ginés Domenech Asensi y Miguel Ángel Zamora Izquierdo, recién nombrados premios extraordinarios de doctorado en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena y de la Universidad de Murcia. A ambos nuestra más sincera enhorabuena. Y ahora ya sí que les dejamos, pero solo hasta la próxima semana, en la que, si ustedes quieren, nos volvemos a ver aquí en Infotec. Gracias por su compañía y hasta entonces.